1:35, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hablamos de casos que van a impactar, qué duda cabe. Hablamos de familias que viven con niños que de repente un día empiezan a decir cosas inconexas, empiezan a dar una serie de mensajes que no tenían que dar a conocer, que no tenían por qué saber debido a su corta edad. Empiezan a describir lugares en los que nunca han estado, circunstancias que para un niño de 2 o 3 años es imposible conocer. En definitiva, empiezan a recordar una vida pasada. Cuando luego se comprueba con datos fehacientes, es cierto que esas personas que ellos recuerdan existieron, con lo cual estos niños se reencarnan. Por cierto, Diego Marañón, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Luego veremos una estupenda entrevista de las que tú haces a un personaje, esto sí, un poco más siniestro y que no tiene mucho que aportar, o sí, lo veremos. Pero en Estados Unidos el impacto con este programa que ya anunciamos hace unas semanas y que parece que está metiendo el dedo en la llaga, imagino que con polémica, pero está poniendo sobre el tapete, y sabemos lo que eso significa, que luego surgen decenas, cientos de casos, este tipo de recuerdos, de retornos. Así es, el tema, como decís, ha cobrado actualidad de nuevo gracias a Ghost Inside My Child. Es ese programa que en España ha sido titulado Niños con Fantasma y que es una serie de programas del canal Bio que difunde el secreto de muchos padres y que del hecho, como comentaba Carmen, de que sus hijos son la reencarnación de alguien que ha muerto de forma violenta. Esta serie comenzó en 2013, actualmente se está emitiendo la segunda temporada en Estados Unidos y hasta ahora se han mostrado un total de 32 casos de niños que dicen haber retornado desde una existencia anterior. La semana pasada, compañeros, intervenía nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró desde las dependencias policiales de un lugar en Extremadura. Pasaron cosas. Mónica Fermín Agustí, que está con Noel Calera al otro lado de la nave, me comunicaba hace unos 15 minutos en redacción que estaban pasando ciertas cosas. Yo poco menos que le decía, no me cuentes más, quiero que me lo cuenten ellos. Hay una tercera planta que da muy mal rollo, lo decía ya Gonzalo, y lo ha corroborado alguien de talante tan escéptico y frío, pero que claro, sabe lo que es manejarse en estos asuntos, como nuestro compañero Nacho Ares. A mí me gusta mucho que Nacho esté en estos fregados, y sobre todo si pasan cosas. Nacho, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Precisamente en la tercera planta, como bien decías antes, escuchando ese argumento sobre los miedos y la reflexión que hacías de los fenómenos que Gonzalo la semana pasada hablaba de las cosas que sucedían en esta tercera planta, pues te puedo decir que siguen sucediendo. ¿Me lo afirmas? Sí, totalmente. O sea, cuando hemos llegado a las 10 de la noche, más o menos a las 10:30, la primera planta donde hemos depositado todo el aparataje, los equipos, ya los compañeros nos mirábamos y bueno, decíamos que el sitio no daba buenas vibraciones, ¿no? La segunda planta, esas vibraciones iban siendo cada vez más tensas, y en esta tercera, en donde me encuentro, es realmente estremecedor. No te exagero, Iker, cuando ahora mismo estoy absolutamente con los pelos de punta en brazos y piernas. ¿Pero por qué, Nacho? Porque... ¿Qué se ve? ¿Qué estás viendo? Es que no... ¿Os ha pasado algo? ¿Os ha pasado algo? Sí, mira, hemos dejado ahora Clara Tauz, esto lo podrá explicar con más detalle, hemos dejado como unos 45 minutos la grabadora en el mismo lugar donde yo ahora mismo me encuentro. Estoy sentado en el suelo, en un pasillo de unos 20-30 metros, con varias puertas a los lados, antiguas aulas, y bueno, han aparecido voces, ruidos. Cuando estábamos en la primera planta esperando esas grabaciones, hemos escuchado el movimiento de una silla en la planta superior, donde lógicamente no hay absolutamente nadie. ¿Habéis escuchado cómo se arrastraba la silla encima de vuestras cabezas sin haber nadie? Efectivamente, y luego he subido yo con la cámara de Night Shot y he comprobado que era el aula en donde las sillas están todas recogidas sobre las mesas. Bueno, la verdad es que yo te digo, estoy un poco desencajado por por la intrahistoria también que se ha vivido aquí. Los policías en ocasiones niegan la existencia de este tipo de fenómenos, pero luego cuando te das la vuelta te dicen es que no quiero que me tomen por un miedoso, porque realmente los fenómenos existen y ellos son testigos en las largas noches de guardia en este lugar de lo que sucede, voces, ruidos, algo realmente estremecedor. Nacho,
Tú eres una autoridad en el ámbito de la historia, como bien saben todos los oyentes, luego haces un programa absolutamente ortodoxo, pero tienes los redaños, pues como los puede tener Gaona desde la ciencia, tú desde la historia, de no tener ningún rubor en meterte en camisa de 11 varas e investigar. Y te estoy notando, y te conozco también hace mucho tiempo, como muy nervioso y muy impactado realmente. ¿Por qué? ¿Ese sonido de la silla ha sido tan claro de que estaba empezando a pasar algo que no controlabais? Sí, porque además cuando estábamos escuchando la grabación que había realizado Clara, pues empezaban a aparecer las primeras voces, ¿no? Y era el momento que yo había elegido para subir a la segunda planta, no esa tercera, la segunda, con la cámara de Night Shot para hacer un barrido, un recorrido por el sitio, ¿no? Y José Alberto del cámara pues es testigo. Yo he tenido pánico y he dicho entro y salgo, y en efecto luego me lo he pensado 2 veces. Nacho, eres un profesional, y he hecho el recorrido pues con más miedo que otro tipo de talante, pero bueno, y esta tercera planta es todavía peor porque la temperatura incomprensiblemente baja. No sabría decirte, ¿no? Pero estaremos a unos 10-12 grados. En el resto del edificio hay una temperatura relativamente agradable, ¿no? Unos 17-18 grados. Y aquí, pues de sopetón desciende la temperatura, y es sobrecogedor. Es un sitio abandonado que tampoco he querido, esto también soy sincero, he querido investigar un poco la intrahistoria del edificio para tampoco condicionarme, ¿no? Sé que esto había sido un antiguo monasterio, un convento, que aquí había habido un colegio. No hay constancia, por lo menos yo no he oído hechos luctuosos ni nada parecido, pero desde luego el testimonio de todo lo que te cuentan los testigos es realmente sobrecogedor, y es el fiel reflejo de que algo es que yo no sé si estoy ya condicionado, pero había visto una sombra en una puerta y por eso me he callado, ¿no? ¿Pero ha pasado ahora mismo? Sí, ahora mismo no, pero yo creo que era producto de mi imaginación, quizá por la tensión de estar aquí arriba, ¿no? Pero ya te digo que aquí algo sucede, de eso no me cabe. Nacho, has pronunciado la palabra pánico. Sí, o sea, yo cuando he subido a la segunda planta hace como una hora con la cámara de Night Shots, pues he tenido una especie de ataque. Mira que yo he estado en sitios, pues en estas 5 temporadas que llevo trabajando para Cuarto Milenio, en lugares realmente sobrecogedores, no estremecedores, pero nunca he estado en un sitio como este, y tampoco es que es un sitio absolutamente oscuro, ¿no? Porque claro, aquí están las luces de seguridad y se ve perfectamente. Es una luz amarillenta, bastante oscura, pero se ve perfectamente. No tengo linterna ni nada, pero es la sensación que percibes de esas puertas, ¿no? Y luego un testigo esta tarde que nos hablaba también de una experiencia también sobrecogedora. Yo creo que es el primer testimonio hace unos 10 años que se vivió aquí, de una serie de luces que cruzaban las puertas y los umbrales de este pasillo, que realmente pues se sobrecoge y te demuestra, como digo, Iker, que aquí algo pasa. Nacho, compañero, te agradecemos todos, el equipo y los oyentes, seguro, ¿no? La excepcional crónica y la intensidad y la emoción que se vive en tus palabras, ¿no? Porque a veces uno piensa si tiene algún sentido aproximarse a lugares abandonados para captar qué, si no sabemos muy bien lo que hay. Pero como ha detectado muy bien Nacho, no tiene por qué ser el castillo más tenebroso. A veces vas a lugares aparentemente tenebrosos o incluso con una historia luctuosa y el radar interior está en absoluta calma. Yo sé que todo esto es muy subjetivo y resulta que hay otros sitios donde se disparan todas las alarmas interiores, ¿no? Nacho, lo que vamos a hacer es estar pendientes toda la noche. A la segunda hora conectaremos con vosotros de nuevo para desarrollar más en amplitud todo lo que esté pasando. Os damos tiempo a preparar las cuestiones. Si es posible, incluso, como hizo Gonzalo muy bien, y hablaremos luego con él, escucharemos algunas grabaciones, si es posible también, a ver cómo podemos hacer para pasar el sonido. Sí, ahora intentaremos mandarlo. Exacto. Y poder analizarlo todo. Y sabes que te lo agradezco un montón porque estábamos todos ahora mismo con los pelos de punta como tú, porque te conocemos muy bien. Y entonces sabemos que algo debe estar pasando, que nuestro compañero Gonzalo andaba cogiendo muy bien el anzuelo y que estamos en uno de esos sitios que no solo es departamento policial ahora, sino que ha sido muchas cosas. En cualquier momento pides paso, Nacho, ¿vale? Venga, de acuerdo, Iker. Un abrazo grande. Voces, Clara, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Segunda planta? Yo estoy en la segunda planta, efectivamente. ¿Qué ha pasado, Clara? Bueno, pues aquí, como ha comentado Nacho, efectivamente, estando abajo, hemos oído, pero con total claridad, el sonido como si alguien arrastrara una silla, procedente de esta segunda planta, que como sabes está vacía. Y efectivamente las sillas están colocadas, las que hay,
sobre los pupitres, es decir, no está ninguna en el suelo. ¿Habéis grabado cosas? Sí, eso ha sido en la tercera planta. Hemos hecho una grabación larga de 45 minutos aproximadamente, tanto con el micrófono Yeti directamente conectado al ordenador como con grabadora digital. Lógicamente lo de la grabadora digital no hemos podido escuchar todo, pero sí que hemos tenido la precaución de poner, digamos, la onda visual de la grabación en el ordenador, y nos hemos ido directamente, por la falta de tiempo más que nada, a los puntos donde hay como oscilaciones, o se ven en el gráfico que hay un punto, ¿no? Y ahí hemos visto que en algunas partes hay algunas voces y sonidos un poco como estruendo. Es que Gonzalo sacaba también estruendos, y es que luego veremos un zumbido y unos estruendos que son tremendos y que evidentemente tendréis que estar oyendo, ¿no? Y no habéis escuchado nada. No hemos oído nada, y exceptuando lo de la silla que te he comentado, ¿no? Lo curioso de esto es que efectivamente los policías con los que hemos hablado y que también entrevistó Gonzalo, una de las cosas que dicen que escuchaban precisamente son como grandes estruendos, como si se cayera un muro o se arrastraran muebles, ese tipo de sonidos, pero sonidos fuertes. ¿Tú tienes la sensación que tiene Nacho, Clara? Yo a Nacho lo estoy viendo especialmente impresionado esta noche. Yo también lo conozco hace bastante tiempo, sé de su escepticismo. De hecho, yo he estado en bastantes lugares con él haciendo este tipo de cosas hace años, y siempre pues él, bueno, no es que se lo tome a chufla porque no es el caso, pero sí que desarrolla para mi gusto, un sano escepticismo que, bueno, pues a veces le convierte en una persona irónica, ¿no? Tú lo sabes muy bien, y yo le estoy viendo esta noche muy impresionado. Yo sí tengo que decir que, hombre, el sitio desde luego buen rollo no da, eso sí te lo puedo decir, pero quizá yo creo que a él lo que le ha matado, entre comillas, ha sido el poner esos puntos de donde estaban las grabaciones y comprobar que hay cosas. De hecho, parece que en alguna hay como una especie de grito de niño, luego hay una especie como de campanas, y esos estruendos que tampoco tienen explicación, porque suenan muy cerca del micrófono. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una cosa, cambiando mínimamente el esquema. Ahora entramos en nuestro dossier, pero le voy a pedir a Noel Calero que seleccione dos sonidos que obtuvo Gonzalo, porque creo que es el momento, porque no esperábamos esto, ¿no? Que lo que se graben sean estruendos. Y quiero hablar enseguida con Gonzalo Pérez Sarró, con nuestro compañero. Gracias, Clara, luego conectamos, si te parece, y lo que intentaremos es alguna de esas voces que habéis captado en tiempo real, que esto es increíble, a ver si de alguna forma podemos enviarlas. Y vamos a intentar enviar, si tenemos posibilidad de conectar con wifi en algún dispositivo, intentar enviarlo a vamos a ver si podemos, para a partir de las 3 meternos con todos vosotros en ese edificio. Repito, la importancia de esto es que nuestro compañero Gonzalo consigue, y no ha sido nada fácil, los permisos para investigar unas dependencias desde la policía. Entonces, hablamos de un territorio que no es sencillo, ¿no?, de horadar, y sobre todo porque hay miembros de la policía bastante en contra de que se haga esta investigación, y sin embargo hay otros absolutamente a favor. Gonzalo Pérez Sarró, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. O sea que el equipo, del que tú formas parte desde siempre también, por supuesto, pero llega allí y confirma perfectamente todas tus sensaciones que tú tenías la semana pasada en vivo cuando nos hablabas de la investigación. Efectivamente, y bueno, pues corroboro lo que acaba de decir Clara y lo que estáis diciendo todo el rato acerca de Nacho, porque hemos subido a la tercera planta y bueno, en esta ocasión, no como el otro día, nos tenían amablemente la policía encendidas algunas luces, y aún así Nacho se ha sobrecogido. Me ha dicho que daba mal rollo este lugar, y bueno, han comprobado también lo de la bajada tremenda de temperatura que hay en la tercera planta. Gonzalo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a pedir a Noel que baje la música en este momento, porque quiero que, aunque sea nada en un flash, porque luego volveremos a conectar a las 3 después del informativo, ha habido dos sonidos que yo he elegido de tus grabaciones de la semana pasada, donde ahora comprendemos que es que estaba Gonzalo solo en este lugar, y que luego al revisar la información te encuentras con cosas, por ejemplo, como unos lamentos. Hay que prestar mucha atención, como siempre, y nosotros con cascos lo vamos a percibir. Pero detectas que hay una serie de lamentos en cierto momento grabándose en esa tercera planta, ¿no? Efectivamente. Además, como os ha dicho Clara, esta noche hemos escuchado también en uno de los registros
una voz infantil que parece decir mira o algo parecido. No es el sonido de la semana pasada, pero desde luego es muy evidente también. Bueno, vamos a escuchar esto para que los oyentes puedan percibirlo. Yo sé que es muy complicado y, repito, no hablamos de voces, es más bien sonidos que se captan en la grabadora. ¿Tendrán sentido o no? Pero es que algunos coinciden con lo que está contando la policía, nuestros compañeros, y que se han grabado. Seguramente, antes de esta investigación de la semana pasada y de esta, en este lugar de dependencias policiales en la provincia de Cáceres, no se había grabado nunca, no se habían hecho investigaciones de este tipo, y por eso se está abriendo la lata, ¿no? El primero son estos lamentos. Es una fracción. Os pido toda la atención, por favor. Son como unas voces de fondo que dices, puede ser el exterior que se está colando de alguna forma. Es siempre una posibilidad y lo dejamos ahí. Luego hay unos golpes que no entendemos de dónde vienen, porque son golpes como muy próximos, ¿no? Muy cercanos a la grabadora. Vamos a escuchar el segundo, que me parece todavía más raro. Son unos zumbidos y que tú te los encuentras en la grabación, Gonzalo, a posteriori. Ahora nos comentas, porque son unos zumbidos como muy fuertes, muy evidentes. Tú tienes que estar escuchando esto. Ahora nos cuentas, ocurría esto la semana pasada y se quedó esto en las grabadoras de nuestro compañero en absoluto silencio. Veréis porque es muy fuerte y muy desagradable, ojo. Y es largo, por tanto, vamos a meter solo un fragmento. Es como un maquinario que se pone a activarse, ¿no? Como brum, brum, como una máquina, no sé, de algo, ¿no? Una especie de... ¿Tú escuchabas algo, Gonzalo? Sí, y yo estando aquí no escuchaba nada, pero además es significativo que comienza con un latigazo de esos, ¿verdad? Clic, Como una especie de clic, luego un latigazo, ¿verdad? Y finaliza a los 6 minutos nada menos con otro clic. Bueno, pues es incomprensible. Yo estuve aquí y os garantizo que no escuché nunca un ruido parecido al que luego estaba registrado y bueno, no tengo ninguna explicación a ese trozo de grabación. Bueno, luego escuchamos lo que estáis obteniendo en tiempo real. ¿Te parece, compañero? De acuerdo. Gracias por todo tu trabajo, Gonzalo. Nos escuchamos a las 3 en Conexión en Vivo. A vosotros. Gracias. Hasta luego. La actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 2 en punto. Decías, Carmen, que te sonaba algo y a mí me ha sonado lo mismo, porque además es un sonido con cierto eco, con una reverberancia que todos hemos escuchado en nuestro tiempo de escuela. Sí, bueno, a mí nunca me han dado. O en la mesa, ¡pam! A mí nunca me han dado ni en la mesa, si no se la podían tragar. Pero sí que en los tiempos de nuestros padres era muy normal, por ejemplo, con una regla cuando los profesores, pues los niños se portaban mal, en la mano, ¿no? Cuando eran castigados, les daban y me recordaba un montón esos golpes secos que a veces vemos en las películas que hablan de orfanatos y de repente ¡zas, zas, zas! Cuando les dan en la mano o en el culo los azotes, ¿no? Con la regla de madera, muy seco, muy rápido y además seguidos, con esa cadencia eco, que tienen. Exactamente. Con una vibración, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a meternos en otra investigación que tiene que ver con niños y tiene que ver, quién sabe si con vidas pasadas. Lo dejamos ahí, solo para vuestra aportación de datos, solo para que sepáis un poco más de algo que está generando mucha polémica en Estados Unidos. A raíz de esta polémica vamos a aprender cosas seguro. ¿Tú en qué crees? Soy científico, creo en los datos. ¿Científico? Uh-huh. ¿Y qué investigas? Biología molecular. Siento una especial fascinación por el ojo. ¿El ojo? ¿Por los ojos? Los ojos. ¿Y por qué? El ojo es el punto de conflicto que la gente religiosa utiliza para desacreditar la evolución. Lo utilizan como prueba de un creador inteligente. ¿Un creador inteligente? Dios. Quiero zanjar el debate de una vez por todas con claros y concisos datos. Datos de cada etapa de la evolución del ojo. ¿Por qué tanto empeño en negar la existencia de Dios?
¿Negarla? ¿Es que alguien ha conseguido probar su existencia? La maravillosa Orígenes nos traslada al debate entre científicos, al debate entre lo material y lo espiritual, al debate cuando incluso el escéptico se encuentra, si está mínimamente abierto, con cosas que no entiende. El ojo como epicentro de esta búsqueda, el ojo escaneado que de repente coincide. Es una película maravillosa, pero más allá del film nos catapultamos hacia una realidad, por lo menos lo que aseguran que es una realidad. Hemos contado en alguna ocasión casos de niños que recordaban supuestas vidas anteriores. Yo creo que esto hay que tomarlo mucho con comillas, entre pinzas, pero igual son fallos que nos están demostrando que algo pasa, que desde luego no conocemos el mapa de la conciencia. ¿Todo se trata de falsos recuerdos? ¿Todo es la criptoamnesia que decía Jung? ¿Todo es una especie de memoria genética? ¿O al final todo es que no comprendemos muy bien los rudimentos básicos de la realidad? Vamos a empezar con casos que ahora mismo, esto es lo importante, ahora mismo están convulsionando a la sociedad norteamericana. Carmen, caso 1. Pues sí, comenzamos con el caso de un niño, se llama Mace Madison, es de Wisconsin. Es una familia normal, Susan y John son los padres, se casan muy jóvenes, tienen una hija que se llama Jill y a los 18 años, cuando esta niña ya es mayor, pues viene un pequeño que llaman James Masino. El niño es un niño muy espabilado, desde pequeño era muy bueno, eso sí, dicen sus padres que lo recuerdan como feliz, alegre y como con muchas ganas de aprender cosas. Un niño que se fijaba absolutamente en todo, pero que de repente un día empieza a tener un miedo. En esa familia a todos les gustaba mucho nadar en la piscina que tienen en su vivienda y este niño desde el primer momento, en cuanto intentan meterle en el agua, le entra como un pánico terrible, un ataque de histeria, cuando los padres, porque se creen que tiene miedo el niño al agua, como puede tener cualquier niño pequeño, deciden introducirle con ellos, bañarse con el niño. Cuando le llevan a la parte más profunda, el niño inmediatamente empieza a temblar, a llorar histéricamente, hasta tal punto que los padres tienen que sacarles porque decían que el niño parecía que quería ahogarles. Del impulso de querer salir de esa piscina, los metía hacia el fondo, con lo cual tenían que irse hacia la parte que no cubría y sacar al niño. Un pánico terrible que así describe su madre. A todo el mundo de mi familia le encanta nadar. A todos nos encanta el agua, así que teníamos una piscina. Jamie nunca se soltaba de las escaleras de la piscina y, aunque a veces lo cogía para meterlo conmigo en el agua, le entraba el pánico. Prácticamente te ahogaba. Te suplicaba que le llevaras a la parte poco profunda de la piscina. Le aterraba la parte más profunda. En un principio, a estos sucesos no le dan ninguna importancia. A un niño que tiene miedo al agua. Los niños generan miedos, no se sabe por qué, a diversas cosas y no le dan pues un mayor sentido. Pero la madre empieza a ver que hay algo raro cuando con 3 o 4 años está aprendiendo a montar en su triciclo, va por la calle y en un momento dado a la madre le dice que sabe que ella ha tenido una bicicleta de pequeña y que montaba por esa calle y que su bicicleta era azul. Y entonces la madre le pregunta, bueno, hijo, ¿y en qué foto has visto esa bicicleta? Porque yo no recuerdo tener ninguna foto en casa donde me veas así. Y la contestación del niño es total. Dice la madre que le respondió ese pequeño muy indignado, dice, no fue una foto, miré hacia abajo y la vi por la ventana. En el cielo también hay ventanas, mamá. Pequeñas cosas que ya empiezan a mosquear a los padres porque no son propias de un niño tan pequeño. Pero cuando de repente empiezan ya a asustarse e incluso deciden llevarle a algún médico, a alguna terapia, es cuando este pequeño empieza a tener unos terrores nocturnos terribles. Todas las noches se levantaba, pero no porque viera monstruos que salen del armario, como suele ocurrir con los niños pequeños, o no porque se despertara con diversas pesadillas, sino que siempre era recurrente el mismo sueño, con agua y con que se ahogaba. Los padres entonces ya empiezan a ver que algo pasa con esos terrores nocturnos. Nos preocupamos cuando empezó a tener esos terrores nocturnos y se lo comentamos a su médico, quien nos dijo que el sonambulismo era más normal de lo que pensábamos.
pero nosotros estábamos preocupados porque nos disgustaba que sucediera constantemente. Terrores nocturnos es la expresión perfecta. Le aterrorizaban, pero eso fue solo el principio. Durante los terrores hablaba y lo hacía sobre agua o sobre hundirse o irse a pique. Empecé a darme cuenta de que eso vendría de algún sitio, que no era solo una pesadilla, que era alguna especie de recuerdo de algo que fue extremadamente traumático y él luchaba contra ello, estaba luchando. Algunos de sus dibujos del Titanic parecía que los hubiera hecho un adulto. Uno tenía más de 100 ventanas dibujadas. Un dibujo a lápiz que tiene muestra todos los niveles del barco. Como si cortaras el barco por la mitad y se pudieran ver todas las habitaciones. Conocía el barco. Lo conocía de memoria. Eso no se sabe por ver la película. Una cosa es ver Titanic y dibujar un barco con el agua, con algunas personas en la proa. Él siempre, además, fíjate, desde muy pequeño no decía ni derecha ni izquierda, decía proa y popa. Y sus padres no sabían por qué lo decía. Creían que alguien se lo había dicho o en algún dibujo animado lo había escuchado y por eso se refería así a la derecha y a la izquierda. También, después de estos hechos, después de los terrores de los dibujos, él empieza a decir que había muerto mucha gente por su culpa. Un niño de 3 o 4 años no concibe todavía, según los especialistas, la gente que trata con niños no percibe todavía lo que es la muerte. Y el niño empieza a tener un sentimiento de culpa por algo que ha hecho. Era recurrente que dijera y se pusiera a llorar diciendo que todo había sido culpa suya y que esa gente había muerto porque él no lo había hecho bien. Es entonces sí cuando ya dicen que tienen que llevar a este niño a una terapia, porque parece que necesita un psicólogo o un psiquiatra infantil que le trate. Pero cuando visita a estos médicos dicen que el niño está perfectamente y que no saben por qué tiene esa serie de acontecimientos. Puede ser la imaginación de un pequeño. Los padres no lo creen así. Cuando tenía 5 años, estaba contándome los errores que habían cometido al construir el barco. No debieron usar hierro en lugar de acero. Tenía 5 años y me contaba todas esas cosas. Y me dijo que cuando el barco chocó contra el iceberg, las puertas de emergencia dejaron encerrados a todos los que estaban en la caldera. Gemía y decía: murieron los primeros, mamá, murieron los primeros, tú no lo entiendes. Y yo intentaba consolarle diciéndole: no, no, cielo, claro que lo entiendo. Y se lamentaba y decía: no lo entiendes, no debió suceder. No debieron morir así. Fue un error. Cuando escucha estas palabras de su hijo, la madre ya da por sentado que era alguien que viajaba en el Titanic y que se hundió con este. Y además alguien que tenía que haber participado en la construcción del barco, porque él seguía haciendo esos dibujos que parecían planos, verdaderamente era como una disección de las plantas del Titanic. Y además ese sentimiento de culpa por algo que él había hecho mal. Se ponen a investigar y dan con un nombre que es el de Thomas Andrews, que fue uno de los constructores del Titanic, que además en la noche en la que se produce el hundimiento viajaba allí y no se subió al bote salvavidas para dejar el asiento a una mujer y a un niño, porque él decía que en parte él tenía la culpa de que se hundiera el barco. Tras años en los que Jamie tenía recuerdos del Titanic, terrores nocturnos, miedo a las aguas profundas y todos los dibujos que hizo, por fin llegamos a la conclusión de que tenía recuerdos de una vida anterior. No le vinculamos a alguien desde el principio, sino que a medida que estudiábamos el Titanic y su historia, pensamos que Jamie pudo ser uno de los diseñadores. Se llamaba Thomas Andrews. Después de saber los padres más o menos a quién pertenecía esa otra personalidad que su hijo parecía generar, se produce cerca de su localidad una exhibición sobre el Titanic, como la que vino a Madrid, que mostraba objetos que habían sido rescatados del barco. Platos, campanas, todos los objetos que pudimos ver aquí. El niño los miraba muy atento, parecía reconocer algunos de esos artilugios, pero cuando regresan a casa le da un gran ataque de ansiedad hasta tal punto que empieza a convulsionar y, según siempre relatan sus padres,
empieza a hablar como con voz de hombre, con voz que no era la suya, hasta tal punto que ellos, claro, sienten verdadero terror, porque lo único que decía el niño con esa voz masculina, que no era propio de un niño de 6 años, en este caso, se está hundiendo y dice que todos han muerto. Al parecer, después de eso, el niño genera una sensación como de alivio, como de haber soltado lo que llevaba dentro y haber superado esa muerte que tuvo dentro del Titanic. A partir de ahí se empiezan a diluir tanto los terrores nocturnos como los dibujos. Parece que ya no dibuja también ese barco, que ya no conoce lo que son las estancias, con lo cual, después de ese estado de shock, de ver algo que tuvo que ver con esa vida anterior, de poder tocar esos objetos con los que un día estuvo pues al tanto, porque fue él quien eligió todas las cosas que había en el Titanic, parece que eso le sirvió de repulsivo y que esa otra personalidad se desvaneció. Hablábamos 2:15, por cierto, de una exposición, y nosotros, ya lo sabéis, tenemos la exposición de Cuarto Milenio en abril en el Palacio de Linares, ni más ni menos. Nos están llegando muchísimas preguntas, aunque se han agotado las entradas para las noches del misterio, y veremos qué hacemos, intentaremos compensar de alguna forma, no lo sé, algo se nos ocurrirá, pero de momento se han agotado. Pero ojo, amigos milenarios, creo que va a merecer muchísimo la pena. Habrá cosas del Titanic, evidentemente. En abril, Palacio de Linares, y quedan muchísimas plazas. ¿Por qué? Porque son 15 días completos, así que si queréis, sin demora, pero con cierta prisa, en Taquilla Mediaset y en La Nave del Misterio, en ikerjimenez.com, toda la información en redes para, si queréis asistir a otra exposición, yo creo que mágica, donde vamos a volcarlo todo. Hay muchas plazas todavía. ¿Por qué? Porque son 15 días completos. Palacio de Linares, allí es nada. ¿Qué ocurre? Puede ser un impacto en un niño, la película, otras cuestiones. Todo esto lo puede provocar la imaginación, la fértil imaginación de los niños. Es posible, pero aunque sea la imaginación, ¿por qué ocurre de esta forma? Nos está enseñando esto una forma de conexión extraña. No parece una especie de pasatiempo más. Me ha sorprendido mucho conocer las historias de algunos niños, pero también de algunos profesores. Por ejemplo, en España, como Vicente Ortiz, doctor en Psicología, Universidad de Salamanca, que lleva prácticamente 30 años trabajando en estos asuntos. Es sorprendente y es de novela. Un profesor en la Universidad de Salamanca en ese entorno, ¿verdad? Investigando sin ningún tipo de miedo en la regresión y creyendo que hay casos que científicamente demuestran que estas conexiones existen. Ahora, ¿qué son las conexiones? ¿Pura imaginación o algo más? Vicente Ortiz nos lo contaba. Esta casuística, después de 30 años de investigación metódica, existe. Que no queramos verla, que no podamos creer lo que significa, yo no sé qué creer en todo esto, claro. Pero en un departamento universitario se investiga en silencio. Vicente Ortiz ha tenido a bien contarnos sus experiencias y contarnos cómo esto es una realidad que se vive, ojo, no en Estados Unidos, sino también en España, pero nadie lo cuenta. Desde el 97 empecé a investigar con el protocolo de Brian Weiss y se lo he aplicado a una población pues muy amplia ya, ¿no? Entonces, bueno, está claro que las personas dicen reconocerse en otras vidas y reconocer a otras personas en el pasado y por lo tanto pues parece que dan detalles muy sugerentes y muy fehacientes de que tal cosa ocurrió, ¿no? Que es bastante razonable pensar que se da esta reespiritualización en un cuerpo nuevo, claro. Lo que pervive es el espíritu, es la parte energética que se transforma y que se acopla en un cuerpo presente, viviente, y entonces desde ese cuerpo viviente damos razón de las experiencias de la vida, cuyo objetivo fundamental implica pues un perfeccionamiento, un desarrollo espiritual. Estas palabras, si cabe de escuchar, Santi, pueden ser válidas en un gurú, en un hombre de espiritualidad, pero en un doctor con método científico suena raro. A ver qué te parece esto, porque él habla en concreto de los casos de niños y de una recomendación, porque también han llegado casos de niños como estos en los últimos prácticamente 20 años. Yo creo que los niños tienen una característica muy importante a considerar, y es que casi siempre dicen la verdad. Un niño es muy difícil engañarle, y un niño casi siempre dice las cosas en su discurso y con su naturalidad, con suma transparencia. Entonces, cuando un niño tiene esa capacidad, tiene esa conexión tan clara,
pues, hombre, se pueden utilizar pruebas para verificar si hay o no demasiada imaginación, pero básicamente es bastante factible considerar que es un relato verídico. Cuando uno nace, pues tiene pues una especie como de implosión más o menos intensa, pues al salir del claustro materno y al venir a la realidad. Pero poco a poco va desarrollándose en el niño una capacidad de evolución y una capacidad de conexión. Entonces los niños te pueden sorprender diciendo por la calle, un niñito de 3 años que apenas anda, le dice, por ejemplo, a su padre, pues que sepas que yo tengo 87 años, ¿te enteras? Y le dice el padre, pero bueno, niño, ¿qué cosas dices? Tienes 3 años. Y el niño se coge un berrinche total y va discutiendo con el padre a lo largo de la acera, contándole sus 87 años, que en el fondo no es más que el recuerdo y la experiencia que tiene de la última vida que vivió, claro. No es tanto que tengan una gran capacidad emocional ni una gran capacidad sensitiva, sino que si lo ves desde la perspectiva de una concatenación de experiencias, se encuentra más lógico su narración, más que como una especie como de imaginación desbordada. No, lo que está diciendo es lo que están diciendo. Escúchele al niño, atiéndale y observe lo que dice, que verá como lo que dice tiene sentido. Sorprendente, ¿verdad? Porque esto no lo dice cualquiera. Sorprendente, pero evidentemente de buen científico. La casuística existe. La casuística la hemos conocido desde hace décadas a través de la literatura sobre reencarnación, etcétera, etcétera. El caso de los niños efectivamente es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque un adulto, no sé con qué propósito, si por fabulación, por buscarse notoriedad, por lo que fuese, puede molestarse en elaborar un fraude y crearse una identidad que pueda ser comprobable. Ahora bien, cuando hablamos de niños de 3, de 4, de 5 años, que de repente dan detalles que hace falta, pues desde un medievalista, un experto en lingüística, un experto en antropología, un historiador, un bibliotecario, un archivista, indagar en esa serie de detalles para encontrar que determinada costumbre se daba en el siglo tal, o que determinado señor vivía en determinada ciudad y tenía una sastrería o cualquier cosa por el estilo, eso es imposible que lo haga un niño. La navaja de Ockham nos dice que si oyes cascos de caballo por la calle y te asomas a la ventana, lo más probable es que sean caballos, no que sean cebras. Y ahora mismo, para dar a esa casuística una explicación, la explicación más razonable, la más sencilla, hasta que venga alguien y dé otra, es que puede ser que la reencarnación sea una teoría válida. Yo siempre he tenido muchísimas dudas. Yo no sé nuestros oyentes, ahora los escucharemos, pero lo que está claro es que hay una franja en la infancia donde, lo hablábamos en la redacción, ¿verdad, Santi? La fabulación se mezcla con el aprendizaje, nuevas fronteras. Por desgracia, imagino que eso va en cada padre, en lo que ha aprendido cada padre, en si cada padre piensa que tiene que seguir una conducta porque lo dicen los demás o es capaz de variar, pero cuántas veces escuchas al niño contando una historia fantástica y el padre le dice esto no es así. El niño ya está viendo castrada su imaginación y seguramente la desconexión, la libertad para contar esas cosas empieza a empequeñecerse, ¿no? También hay padres que fomentan esa imaginación y que activan ese punto, y los niños, ¿hasta qué punto también están desarrollando una cuestión que es solo propia? ¿Cómo brota la imaginación? ¿De dónde viene? Yo creo que son tantas preguntas todavía por saber de esa franja absolutamente mágica, porque sí que sabemos que después de cierta edad ya todo tiene como unos raíles, pero ha habido esa etapa salvaje, esa etapa de hiperconexión con la vida, con las fuerzas primigenias de la vida posiblemente, que se expresan ante un niño. Se expresan a través de la voz de un niño. Y a veces esa voz llega a los adultos. Y los adultos nos da la impresión que ya hemos desaprendido todo. Y que nuestro papel es el de censores. Quizá escuchando, como dice Vicente Ortiz, Universidad de Salamanca, quizá escuchando al niño con la mente abierta, comprendamos algo del origen de nuestro propio misterio. Más allá de si hay reencarnación o no, que yo no lo sé y nunca he creído realmente en ella porque no lo entiendo muy bien. Pero lo que yo creo no tiene ningún sentido, porque yo soy el primero que puede cambiar la teoría si me demuestran lo contrario. Pero lo que está clarísimo es que hay como un magma creativo y que no tiene una fácil explicación. Los niños son auténticas bombas positivas de imaginación, en desarrollo permanente. Y de vosotros depende, si sois padres, fomentarlas o limitarlas. Por desgracia la vida ya tiene bastantes limitaciones, ¿no? Para que en este momento mágico ellos
no puedan dejar sus sueños abrirse paso. Esos sueños nos llevan a anomalías, evidentemente, como el caso 2, Diego. Sí, es el caso de Luke, otro de estos niños. Sus padres son Nick y Lisa, una pareja que se conoció en el instituto, que después fueron juntos a la universidad. Son gente, Iker, de mente bastante abierta, pero a pesar de eso confiesan en este programa que nada de lo que habían estudiado les preparó para lo que ocurrió cuando este bebé nació. Luke fue un bebé que se desarrolló muy rápido, aprendió a hablar muy pronto y desde el principio fue muy cuidadoso. Dicen esto precisamente, cuidadoso, y se refieren a cosas como tener mucho cuidado, por ejemplo, con los fuegos de la cocina. Sin haberse quemado, sin haber tenido ninguna mala experiencia, el niño sabía perfectamente dónde no debía tocar. Pero lo primero que le hizo sospechar a su madre de que algo extraño ocurría con este bebé, fue cuando dijo que antes de ser un bebé había sido una chica que había tenido el pelo negro. Evidentemente su madre le corrige, porque se extraña muchísimo de que el niño esté diciendo eso, pero el niño insiste, el niño sigue sacando el tema de vez en cuando. Su madre decide, como ocurría en el caso anterior que nos ha narrado Carmen, no prestarle demasiada atención al principio, cree que pueden ser fantasías. Pero una vez que están jugando en el jardín, su madre y Luke, su madre encuentra una especie de insecto, un escarabajo, y Erika, que es su madre, le pregunta al niño cómo quiere llamar a ese insecto. El niño dice que va a llamarla Pam. Y la madre se queda muy extrañada, no sabe de dónde ha venido eso. Después, Luke, digamos que adopta ese nombre y comienza a llamar Pam, a bautizar así, a cualquier objeto que simbolice a una chica, pone por ejemplo ese nombre a uno de sus peluches, y nadie sabe muy bien de dónde viene esto. La clave parecía estar en ese nombre, en Pam, y la llave de ese misterio la tenía Luke. Escuchamos. ¿Quién es Pam?, pregunté, y él me miró y me dijo, era yo. Vamos, lo era antes. Luego morí, subí al cielo y Dios me envió de vuelta. Y cuando me desperté, era de nuevo un bebé y me habíais llamado Luke. 2:26, estaba diciendo a Carmen, sea cual sea el origen de esto, que yo no lo sé, que pueden ser diferentes autopistas emocionales, que puede tener una explicación mental. Los investigadores del lenguaje hablan de lo innato. Bueno, pues ustedes me dirán, vosotros me diréis, lo innato quiere decir que estáis siempre, antes del nacimiento. ¿Desde cuándo? ¿Cómo que innato? No es aprendido, está ahí con nosotros. Seguimos con el caso, Diego. Pues sí, evidentemente esa fue la reacción de los padres de Luke. Se quedaron absolutamente helados, petrificados, sobre todo porque, para empezar, el niño supiera lo que significaba la muerte, ¿no? Porque ni siquiera era una familia religiosa, nunca le habían hablado de algo así, tampoco tenía por qué conocer este niño qué era el cielo, qué era Dios. Esos conceptos no eran habituales en su núcleo familiar. Su abuela fue la primera en apuntar a una posible reencarnación, por lo que apuntábamos al principio, porque sus padres tenían una mentalidad más bien científica y se resistían a creer este aspecto. Siempre hay alguien del entorno, Diego, por lo que estamos viendo, y eso puede dar lugar a sospechas, a contaminaciones, lo que vosotros queráis, pero siempre hay alguien dentro del entorno familiar que en un momento dado, y esto yo no sé si aviva la cuestión o la falsea, no lo sé sinceramente, pero que ¡pum!, surge con la carta de, oye, ¿y si esto va a ser, no? Sí, y además, en los casos que yo he podido ver de este programa, en varios de ellos, curiosamente, es la figura de la abuela la que apunta, o la que primero se da cuenta de que algo puede estar pasando y de que ese algo puede tener que ver con una vida anterior. Siempre la abuela como gran maestra, ¿no? Sí, parece que sí. La verdad es que en el caso de Luke, durante un año después de esto, no volvió a mencionar absolutamente nada sobre el tema, pero cuando el bebé cumplió 4 años, ocurrió algo muy curioso en el salón de su casa, Iker, y su madre lo contaba así. Luke tenía 4 años y estábamos viendo la tele. Salió algo sobre un bombardeo y apareció una fotografía de un edificio con un agujero a un lado. Luke dijo, no quiero seguir viendo esto, me da miedo, no quiero verlo más. Y yo le dije, vale, no tenemos por qué seguir viéndolo, pero no pasa nada. Todas las personas que salen en ese programa están vivas, ¿no es de verdad? Y me miró y me dijo, ya, pero yo morí. Y no me gusta pensar en ello, me pone triste. Yo le pregunté, ¿recuerdas cómo moriste? Y me contestó, sí, fue en un incendio. Ahora miraba al compañero Fermín Agustín y os aseguro que estaba poniendo el mismo gesto que yo. Ese gesto que es un poco como si te doliese algo, pero por el impacto, ¿no? Como si recibieses un impacto. Porque esto, repito, será lo que sea, pero desde luego
Vaya cara la de los padres en ese momento. Claro, además, Iker, la madre contaba en el programa que el niño acompañó esa explicación con un movimiento de su brazo y de su cabeza. El niño simulaba que abría una ventana y que saltaba de una especie de edificio. Era un relato bastante descriptivo, bastante coherente, que desde luego dejó a su madre, imagínate, pues de una pieza. Su madre le pregunta, para intentar averiguar algo más, dónde había ocurrido, si él recordaba el lugar, y el niño menciona una ciudad, menciona Chicago. Dice que en aquella ciudad él recuerda haberse desplazado a menudo durante los años en los que vivió allí en tren y en autobús. Y Erika, que es su madre, como decíamos, se da cuenta de que con los datos que va aportando el niño, Pam, un incendio, Chicago, tiene ya varios cabos de los que tirar. Así que comienza a investigar por su cuenta. Al principio encuentra una noticia que tiene que ver con un gran incendio que tuvo lugar en Chicago en 1871 y cree que los tiros pueden ir por ahí. Su madre, de hecho, le enseña al niño la fotografía de los restos del incendio, ¿no? Quedó una torre de agua en pie, pero el niño no la reconoce. Dice que no es ese incendio. La madre, desde luego, tiene que indagar bastante hasta encontrar una pista que parece certera. Ocurre en 1993. En ese año hay un incendio que se declara en el Hotel Paxton de Chicago, y en los periódicos de la época esta mujer encuentra que al menos una mujer había saltado y había muerto. Había una víctima, y su nombre era Pamela. Una mujer que había sido enterrada en Maywood, en una ciudad de Illinois, una ciudad que tiene además predominancia de población afroamericana. Y la madre prueba a hacer algo. Sospecha que puede tratarse de la localidad natal de la víctima, es decir, que el lugar donde la entierran puede ser también su lugar natal. Entonces la madre pregunta a Luke si recuerda de qué color tenía Pam la piel. El niño no duda ni un instante, contesta que era negra, un aspecto que jamás antes había mencionado. Y es curioso este caso, Iker, porque durante la grabación del programa hacen un experimento en vivo. Le muestran a Luke las fotografías de varias mujeres. Entre todas esas fotografías está la imagen de Pam, de la víctima de este incendio. El niño jamás ha visto ninguna de esas fotografías. Y fíjate lo que ocurre durante la grabación del programa. Mira a ver si conoces a alguna de esas personas, a ver si te resultan familiares. ¿Qué significa familiar? ¿Que las conoces de algo? ¿Que las has visto antes? Pues sí que hay alguien a quien reconozco. Esta es Pam. Y la reconoce. Efectivamente, era Pam, la única de las fotografías que coincidía con la víctima del incendio. Después de esto, y como ocurría también con el caso que ha contado Carmen, después de haber identificado de alguna manera a esa chica, que supuestamente había sido este niño en la vida anterior, pues Luke parece haber superado un poco esa situación. Ya no menciona, desde luego, otra vez empieza el olvido. Después del shock intenso empieza el olvido. Efectivamente, es como una especie de liberación, como una terapia de choque. Tras haber recordado, digamos, que los aspectos más traumáticos o más terribles de la situación, el niño queda calmado y, desde luego, la ansiedad, los terrores nocturnos, las pesadillas, todos esos síntomas desaparecen o se calman en gran medida. Maravillosamente, nuestro compañero Diego Marañón, estábamos visualizando la fuerza de la radio, que no tiene imágenes, ¿no? Estábamos visualizando esa prueba. Yo digo, o es todo un fraude enorme, cada caso es un fraude enorme, como otros muchos casos que hemos comentado y que vienen a lo largo del tiempo. Me extraña, pero o es un cúmulo de casualidades enorme, o si no, aquí hay algo para investigar y algo asombroso. Viendo ese experimento, recreando ese momento que contaba Diego, yo lo digo y no quiero insistir más, pero además que creo que es que tiene que verse esta película, es que yo creo que tiene que verse. Y desde luego ni me llevo nada, porque mal pensados hay en todas partes. Cuando hay películas que tocan el alma, tocan el fondo de verdad, te convulsionan, hay que verlas. Tienes que pelear porque más gente sienta eso. Hay un instante en Orígenes, cuando va avanzando la película, que se produce todo esto, ¿no? Perdón, la tos que os decía. Y veréis que hay un momento tremendo de la aparición de una niña que es huérfana en la realidad, que vive en un orfanato de Delhi, que yo he investigado un poco sobre ella, no sabe la edad que tiene, no sabe cuándo la dejaron en ese orfelinato. Si vosotros vais al cine, no os voy a decir más, y veis la cara de esa niña y los ojos de esa niña, que se llama Salomina, a los 7, 6 años, no se sabe, 8, me gustaría que si la habéis visto, ahora ya esta noche, me dijerais qué sentisteis. Porque yo sé que es totalmente subjetivo, pero es tan estremecedor, tan convulsionador, tan increíble, tan fuera de lo casual, y es una película. Ahora el director, como buen hombre de investigación y de sensibilidad,
no elegido porque sí, ¿no? Y cuando vio a esa niña, supo que tenía que ser esa niña. La expresión de esa niña y la tremenda emoción del momento, con mucha sorpresa. Creo que hay que ver esa película porque en el fondo nos lleva a todo esto que estamos investigando. Es que muchas veces los seres humanos, incluidos los que nos dedicamos al misterio, tenemos un pequeño sesgo. Tenemos la muerte como destino, como estación final inevitable de nuestras vidas. Y a veces nos centramos mucho en ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué las ECMs, las experiencias, el túnel, los fantasmas, el espiritismo? Pero la otra gran pregunta es ¿de dónde venimos? Yo no soy padre, pero cuando veo un bebé, casi siempre le hago mentalmente la misma pregunta. Digo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, ¿dónde has estado antes de estar aquí? Y posiblemente esa pregunta sea tan trascendente, tan misteriosa y posiblemente tan importante como la otra. Y a lo mejor tienen la misma respuesta. Decía Santi algún sabio, y fijaos qué frase es muy rotunda, pero a mí me parece tremenda. Hay un enorme misterio, ¿no?, tras la muerte, pero hay uno superior, que es la vida. Venga a preguntarnos qué pasa después del velo. ¿Hay vida después de la vida? No. ¿Y qué es la vida? Pues son esas cosas que nos pueden llamar locos y que solo lanzamos en Milenio 3, porque estamos convencidos de que estos son pequeños eslabones que muestran una realidad profunda, enorme. Haced la maniobra y el experimento con Orígenes, por favor, quienes queráis, quienes podáis. Convulsionador. Y hay tan poquitas cosas convulsionadoras, ¿verdad?, en este páramo que nos han dibujado. Hay tan pocas cosas que merecen la pena. ¿Qué opináis? Pues vamos con algunos de los mensajes. Repetimos las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, y también a través de Twitter, Facebook y Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Jordi Espinós nos dice: si son vidas pasadas, ¿cuántas vidas hay? O sea, en total, ¿cuántas almas somos? ¿Nacen más o vamos reencarnándonos? Pues nadie lo sabe. Jesús Bastarrica dice: un porcentaje de nuestro disco duro ya viene con unos programas de fábrica. Eso estoy convencidísimo. Carlos Silva: puede que todos tengamos una vida pasada, pero parece demostrado que unos se acuerdan de ella y otros, la mayoría, no. Muy interesante. Xiomara, igual porque les han bloqueado cualquier capacidad de acercarse a eso. Xiomara Cerezo dice: somos las mismas personas en diferentes cuerpos, diferente vida, lugar, cultura o idioma. Felipe Jiménez: yo creo que el cuerpo es solo una simple carcasa y el alma es lo que realmente somos, y es esta la que pasa de una vida a otra. Entidad Oscura: es como si el cerebro bloquease aquellos sucesos que pueden desestabilizar la salud de la persona. Blanca Oriol dice: buenas madrugadas, un amigo me contó que la reencarnación es absorber vivencias de otros seres. Lalimac: hay sitios y situaciones que no nos gustan y no sabemos por qué, es posible que no recordemos conscientemente. Tamia: creo que esos recuerdos que no podemos explicar pertenecen a nuestras vidas pasadas, no es fácil de explicar, pero existe. Sí común: más que reespiritualización o similares, parece que hablamos de conservación de recuerdos de una vida pasada. Palmira dice que es una persona escéptica, pero tantos casos de niños que debido a su corta edad no pueden fabular, ya da que pensar. Bueno, luego escucharemos una versión evidentemente más crítica, y aquí la opinión tiene que ser siempre la vuestra. No tenemos ninguna verdad. Es más, a mí personalmente, el asunto de las almas reencarnándose permanentemente me parece, como mi impresión personal, es como una salida como muy sencilla, como un atajo muy sencillo. Mi percepción, desde el absoluto desconocimiento y lejanía de esto, es que hay algo más profundo que no podemos quizá ni vertebrar. Algo más profundo. No, desde luego, una sustitución de alma por cuerpo y punto, ¿no? Eso parece como una salida fácil, y cuando la gente habla de reencarnación con unas leyes estrictas, cuando parece que en lo profundo de una naturaleza hay poca ley estricta, ¿no? ¿Quién es Carol Bowman, Diego? Pues Carol Bowman es una de las mayores expertas en reencarnación y en vidas pasadas de los niños. Es una mujer que vive en Pensilvania, que tiene ahora mismo 64 años y que estudió con pioneros del campo de las regresiones a vidas pasadas. Desde 1998 es la encargada de administrar, de moderar el foro más antiguo y más activo sobre reencarnación de todos los que están ahora mismo activos en Internet. Colabora como experta en estas cuestiones en muchísimos programas estadounidenses de radio y de televisión, ha dado conferencias en muchísimos países, también en Europa, ha venido a España y ha escrito 2 libros sobre el tema. Lo curioso es
el motivo de su aproximación a estos temas. La fascinación por este asunto tiene mucho que ver con su propia vida, porque su hijo Chase fue protagonista cuando solo tenía 5 años de uno de estos supuestos recuerdos de otras vidas. Fue a esa edad cuando Chase, que hasta entonces había sido un niño absolutamente normal, empezó a sentir un miedo cerval hacia los petardos, los cohetes y en general hacia cualquier pequeña explosión o ruido potente que tuviese lugar a su alrededor. Y a eso se le añadía, y esto es interesante, un elemento físico. Era la presencia de unas extrañas marcas cutáneas, una especie de eczemas en una de sus muñecas. ¿Y qué explicación había? La clave llegó para Carol Bowman en una serie de sesiones de hipnoterapia en las que el niño pudo recordar que en una vida anterior había sido un soldado de raza negra que había muerto durante una batalla en la Guerra Civil estadounidense. Una explosión de pólvora que Chase narró durante esas sesiones con todo detalle le habría destrozado las muñecas, y el niño recordaba incluso haber sido atendido en un hospital, recordaba cómo le habían curado esas heridas que sin embargo le provocarían la muerte a las pocas horas. El impacto de su madre, de Carol Bowman, ante este relato fue tan enorme que desde entonces no ha parado de investigar, de recopilar experiencias similares de otros niños, y nosotros en Milenio 3 hemos hablado con ella. Y nos contaba, por ejemplo, qué hacer, cómo aproximarse si de repente te viene el susto, la sorpresa de que tu hijo te cuenta algo así, algo tan extraordinario. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer es asumir el shock inicial, pero a la vez estar abierto a lo que dice el niño, animarle a que hable de ello mediante preguntas concretas, como ¿qué te ocurrió durante esa otra vida? O ¿cómo te sentiste? Hay que animarles a hablar porque en ocasiones los niños necesitan procesar los recuerdos de su otra vida, especialmente si son recuerdos dramáticos. Muchos niños recuerdan morir de forma trágica, y yo creo que esa es una de las razones por las que afloran los recuerdos, porque hay algo inacabado. Lo mejor que puede hacer un adulto si sospecha que su hijo está hablando de algo que no surge de su imaginación es animarle a hablar, dejar al niño que exprese lo que necesite expresar. Así de simple. Parece una actitud muy sabia, ¿no? La de dejar que desarrolle esa historia, no castrarla desde el principio. Y repito, cuántos ejemplos, ¿no?, de castración se contemplan diariamente con actitudes, ¿no? Limitar la onda de visión, sobre todo cuando es más mágica, ya lo sabemos, ¿no? O tiene más poder. Y cuando está quizá hiperconectada aún a ese disco duro del que hablábamos, esa especie de ordenador central, ¿no?, que nos ha programado en algún sitio. Bowman hablaba de esas marcas que mencionaba Diego. Unas marcas que parece que se repiten al mismo tiempo que se repite como una estructura, ¿no? Suele ser un elemento luctuoso, un miedo, el que desencadena estas experiencias. A menudo estos niños conservan una marca o un defecto de nacimiento relacionado con alguna herida o enfermedad fatal en su otra vida. Se han dado muchos casos de niños que recuerdan tantos detalles que ha sido posible identificar quiénes fueron anteriormente. Por ejemplo, se tiene constancia de niños con múltiples marcas de nacimiento en esta vida que habrían muerto anteriormente a causa de disparos. Y al comprobar informes médicos y forenses de los fallecidos, se ha comprobado la existencia de una correlación entre las marcas de nacimiento y las heridas mortales. Para mí esto es absolutamente fascinante, porque supone una prueba física de que algo nos acompaña siempre a través de nuestras diferentes existencias. Pero claro, hay un excesivo apego a estas teorías. Eso está condicionando el testimonio. Una cosa es dejar hablar y otra cosa es condicionar con la creencia nuestra, que la potenciamos, y un niño es una esponja absolutamente. Y una cosa es dejarle que desarrolle y otra que le condicione absolutamente y que nos cuente lo que nosotros queremos escuchar. Porque por otro lado, si la reencarnación es así, es tan matemáticamente concreta, ¿qué pasa? ¿Cuántas almas ha habido? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Desde qué momento empieza esa contabilidad de una constante rueda? No sé si tiene mucho sentido. Hay algo más, es como errores que nos muestran que se desgarra un velo y que miramos a otro lado. En ese otro lado parece que los sueños se confunden con la propia realidad. Caso 3. Pues es el caso de Elijah Brown. Es un niño que vive en Greenwood, en Carolina del Sur. En mayo de 2012, su padre, que es militar y se llama Matthew, vuelve de una misión que tenía en Irak.
En su casa le están esperando su mujer, Leitreama, y sus 2 hijos, Mia Elizabeth y Elijah, este niño. El padre no cuenta absolutamente nada a sus hijos de los terrores que ha tenido que vivir en Irak. No hablan, son los niños pequeños y no hablan pues de esa guerra ni de lo que ha tenido que observar, que ver y que vivir. Pero cuando es muy pequeñito, hasta tal punto que solamente gateaba, no sabía ni andar, el niño parece dejar una pierna atrás y hacer siempre como que le duele. La madre, pensando que es algo físico, que tiene algo en la pierna, que tiene un dolor por algo, lo lleva al médico, y cuando el médico le está preguntando al niño, sin esperar recibir una contestación, qué le pasa en su piernecita, el niño dice algo espeluznante. Vamos a ir a la propia madre. Cuando gateaba, arrastraba una pierna por detrás. Yo le decía, ¿qué haces, Elaya? Gateas de lado como una langosta. Lo llevé inmediatamente al médico para ver si le pasaba algo en la pierna. Y le dijo al doctor, disparo. El doctor le dijo, no te hemos disparado. Y contestó, no, bang, bang. Un niño que solamente gatea, que ni siquiera anda, y que ya le diga al médico, disparo, bang, bang, ¿no? Como se expresan los niños pequeños cuando quieren decir algo, y por supuesto, con esa edad no tienen la capacidad de mentir, no saben mentir. La madre, como suele ocurrir, tampoco le da mucha importancia en ese momento, pero de nuevo empiezan a surgir nuevas cosas. Cuando el niño ya aprende a hablar, inmediatamente cuando se caía, cuando se arañaba, cuando se hacía daño, él decía, me he caído del avión y no ha dado tiempo a que se abriera el paracaídas. Una palabra además tan difícil como paracaídas, ¿no? Para un niño pequeño que no sabe qué significa. En sus dibujos, esos garabatos que empiezan a hacer los niños, siempre las explicaciones que le da a la madre son gente escondida en la oscuridad, niños tirados por el suelo, sangre y muerte. Sus dibujos empezaron a parecer locuras. Gente escondida en la oscuridad, se veían niños tirados por el suelo o personas estallando y cadáveres por todas partes. Era aterrador. Decía que le disparaban. Hablaba del dolor y de que estaba cubierto de sangre. Lo que me impresionó fue que dijese que le pitaban los oídos y hablase de explosiones. Esas cosas no las puede saber un niño de 2 o 3 años. Llegados a este punto, desde luego pensar, como puede pensar parte de la sociedad, que es que el niño ha visto una película de guerra y se lo ha imaginado, casi es un alivio. Casi es un alivio y dices, bueno, déjalo ahí, ¿no? Porque si indagas un poco más, te encuentras con la enorme sorpresa de este caso. Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Que los padres a una edad tan temprana, 2-3 años, dejemos ver ese tipo de escenas, y más cuando su padre era militar y sabe los horrores que se viven en una guerra. Los niños ven dibujos a esas edades, pero siempre pueden captar algo de la televisión. Eso, y ahora con la tecnología, está más a la orden del día que nunca. Aún así, el niño parecía generar unos miedos que no eran pues los lógicos para su edad. Un día, el día del 4 de julio, se van a casa de unos amigos para una celebración y el niño entra directamente en pánico. Cuando íbamos a ver fuegos artificiales, le daban un miedo de muerte. No podía quedarse quieto y verlos. Fuimos a casa de unos amigos para celebrar el 4 de julio. Empezaron los fuegos artificiales y de repente vi que estaba aterrorizado. Gritó, ¿qué viene? ¿De dónde sacaba eso? Corrió hacia mí y se me echó encima para protegerme. No paraba de decir, agáchate, mamá, agáchate. Y apretaba su cabeza contra la mía. Llamé a Matthew a gritos. Le estaba pasando algo verdaderamente traumático. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Matthew abrazó a Elaya y dijo, esto no está pasando, esto no está pasando. Son fuegos artificiales, no bombas. Era muy pequeño y yo sabía que estaba sufriendo. Eso me aterrorizaba. Yo quería librarle de aquello, pero no podía. Después de esa terrible escena que vive el pequeño, el padre empieza a preguntarle y también empieza a cuestionarse él, ¿no?, sobre su propia vida y esos recuerdos que afloran cuando a tu hijo le pasa algo o cuando tu hijo hace algo.
Y en ese caso, el padre recuerda cómo él, cuando tenía también corta edad, a los 8 años, también tiene una serie de vivencias que sus padres se las cortan radicalmente. Los padres de los abuelos de lo que serían el niño dicen que está diciendo tonterías, que eso no existe, pero él sabe que también tuvo recuerdos de una posible vida pasada. Supongo que la reacción natural de mucha gente sería pensar que su hijo tiene algún problema. Lo que me ayudó de verdad fueron algunas experiencias que tuve de pequeño. De niño tenía sueños recurrentes. Estaba en unas trincheras como de la Primera Guerra Mundial y caían proyectiles de artillería alrededor. Todavía conservo esos recuerdos. No tuvimos tele hasta que cumplí 6 o 7 años y por eso esas imágenes de mi cabeza, esos recuerdos, tenían que proceder de lo que creo que fue una experiencia en una vida anterior. Para mí era muy importante averiguar qué estaba pasando. Porque de niño me decían que solo eran sueños y que los olvidase. Que era algo que había visto o que había oído en la radio. Que no eran experiencias reales. Que solo tenía una pesadilla. Cuando yo sabía que no era así. Cuando se te repite el mismo sueño una y otra vez durante años, no es una pesadilla, no es un sueño. Es algún tipo de recuerdo que quiere salir. Y parecía que encajaba con que mi hijo pasase por lo mismo. Me resultó sencillo comprenderlo y saber cuál era la dirección a seguir. Teníamos que averiguar cuál era su experiencia y si había algo que pudiésemos hacer para ayudarle. Aquí vemos las dos caras de la moneda, cuando te encuentras con padres comprensivos que parece que quieren ir un poco más allá y buscar qué le está ocurriendo a sus hijos, abiertos completamente a todo tipo de posibilidades, y otra parte de la familia, como es la abuela del niño, que incluso tiene miedo a su nieto, tiene miedo a lo que cuenta, a lo que dibuja, a ese terror de las explosiones, de la sangre, de los niños mutilados que hay en sus dibujos. Esas dos caras de la moneda las vive esta familia. Un día que están viendo la televisión, hay un documental donde se están traduciendo unas frases del alemán y el niño empieza a hablar en alemán. Dice no, nein, y cuando, antes de que se produzca la traducción en la televisión, el Führer está dando una especie de discurso donde hace una broma, el niño se ríe antes de la traducción como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo Adolf Hitler. En ese momento los padres se dan cuenta que no es normal porque ese niño ni nadie de su alrededor habla alemán y lo que hacen es empezar a buscar aviones porque el niño siempre es recurrente lo que dice, que se ha caído de un avión, que el paracaídas no se ha abierto. Cuando están en internet buscando aviones de la Segunda Guerra Mundial, el niño señala uno y dice que ese es su avión. No contentos con eso, lo llevan a una tienda de anticuarios y ese anticuario tenía algunas piezas que habían pertenecido a soldados alemanes. Entre ellas había un puñal con una esvástica. Pues esa esvástica y ese puñal lo reconoce también perfectamente, dice que esa bandera él la había llevado. El caso, Iker, es que ya creen que es alguien que ha estado de soldado en la Segunda Guerra Mundial. Están de nuevo viendo la televisión y sale el nombre de Peter. Y entonces el niño dice, así me llamaba yo. Elaya empezó a hablar de ayudar a poner a los niños a salvo. Hacía dibujos y recuerdo que había una figura pequeña acompañada de niños. Siempre llevaba una pistola y una cruz y los guiaba. Le pregunté a dónde los llevaba. Los sacamos y los llevamos a distintos países. Decía que estaba bajo tierra, ocultándose en cuevas. Casas en árboles. Pensé, ¿pero qué dice? Niños. Era hora de darle sentido. Y nos pusimos a investigar de dónde sacaba todo eso. Busqué rusos bajo tierra. Niños rusos. Cualquier palabra clave que hubiese dicho. Y de repente aparecieron los partisanos rusos. Lo leí y me di cuenta de que había encontrado la pieza que faltaba. Los partisanos rusos eran un grupo de la resistencia que luchó contra las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial y para ayudarlos pues lanzaron una serie de soldados rusos desde el aire en paracaídas que luego se quedaron
viviendo en Alemania. Y había un hombre, Peter Petrovsky. Llegaron hasta allí, un teniente que ascendió a coronel tras una batalla en Bielorrusia, tomó parte en un ataque aéreo y cuando lo derribaron se unió al movimiento partisano ruso, con lo cual todo encajaba. Mi madre encontró un libro en una universidad. Hemos mirado como 200 páginas para encontrarme. Hemos encontrado a alguien que pasó por algo igual a lo que yo siento. Todo es de él. Bueno, mío. Encontré a un hombre que empezó como teniente y fue ascendiendo a coronel después de una batalla en la frontera de Bielorrusia. Coincidía con una batalla que había descrito el Aya. Tomó parte en el ataque aéreo. Lo habían derribado y cuando se estrellaron se unió al movimiento partisano ruso. Se llamaba Petrovsky. Parecía coincidir todo y cuando ya tienen solucionado el tema, su padre es de nuevo llamado a filas porque tienen que ir a Irak. El niño pide que le dejen solo con su padre y le da consejos como si fuera un soldado veterano. Con los consejos que le da el hijo, el padre, en un ataque que tiene su grupo, logra sobrevivir. Si no hubiera sido por los consejos de su hijo, el padre estaría muerto. Todo esto es muy emocional, pero hay versiones diferentes. Dos científicos del equipo, Manuel Martín Loeches, entidad en el mundo del cerebro, doctor Gaona, más abierto, ¿no? ¿Qué nos cuentan? Bueno, la criptoamnesia creo que es un concepto que propuso Carl Jung. Viene a querer decir, bueno, son como recuerdos o imágenes mentales que uno tiene que no reconoce como auténticos o que no reconoce como propios, más bien, ¿no? Es decir, te vienen a la cabeza imágenes, situaciones, pueden ser producto de la imaginación o pueden ser producto de la propia memoria, solo que uno no encuentra el contexto, la situación concreta en la que aquello ocurrió, ¿no? Entonces se han propuesto algunas veces como que fenómenos de criptoamnesia podrían ser experiencias de reencarnación, ¿no? De alguna manera. Es posible, ¿no? ¿Se puede aplicar a todas las edades? Sí, efectivamente. Además, como puede ser producto de la propia imaginación y en edades pequeñas la imaginación es realmente mucho más amplia y mucho más libre que en edades adultas, es bastante posible, sí. Es muy curioso respecto a la memoria genética porque sí que ha habido algunos tipos de estudios al respecto, ¿no? En diversos ámbitos, desde los trasplantados, por ejemplo, en el que en el fondo la persona que es trasplantada también es supuestamente capaz de recordar cosas del donante, pero también a través de los niños, e incluso hay una serie de teorías, algunas de ellas curiosamente se acaban de publicar en octubre pasado, de Telegonia, en el cual, por ejemplo, hijos que nacen de segundas parejas, curiosamente, se parecen al primer padre, y no es que haya habido infidelidad. No, se ha postulado, es un hecho además muy curioso, que ya fue descrito por el escritor Émile Zola en el siglo XIX, y bueno, se ha especulado con que quizás ciertos fragmentos del ARN o de otro tipo del esperma masculino influyan sobre los óvulos almacenados en la mujer y de alguna manera se transmitan a esos segundos hijos que, curiosamente, se parecen a las primeras parejas. Entonces, cuando estamos empezando a ver estas fantásticas cuestiones por parte de la ciencia, llega un momento que tampoco podemos descartar cualquier otra cuestión. Creo que debemos de permanecer con la mente abierta y los ojos expectantes. Lo dice un científico. Santi, colofón para esto. Esto está dando mucho que hablar y quizá haya que retomarlo, ¿no? Pues sí, pero efectivamente el mito, el que se creía que era un mito de la telegonía, existe en la literatura, hasta Aristóteles hablaba de ello. Efectivamente venía a decir que una pareja anterior podía influir en el aspecto, en la herencia genética de los hijos de un matrimonio posterior. Pero es que un reciente estudio de la Universidad del Norte de Gales ha certificado la existencia del fenómeno. Eso sí, los sujetos experimentales son moscas de la fruta, a las que hacían aparearse con unos determinados machos antes de que las hembras fueran fértiles. Cuando adquirían la madurez sexual, la vida de las moscas es muy corta, unas horas o unos días después la hacían aparearse con otro macho y descubrían que el producto de los huevos, las larvas que tenía esa hembra, tenía características genéticas del primero. Eso ya lo describe hasta Darwin en sus obras, contando la historia de un noble inglés que intentó hacer que se reprodujera una cebra con una yegua y no lo consiguió.
Pero luego, meses después, a esa yegua la cruzó con un caballo y el caballo salió con rayas. Historias científicas. Al regreso, después de nuestros compañeros con toda la información al minuto, regresaremos a esa dependencia policial en Cáceres, en la provincia de Cáceres, donde un equipo se ha desplazado y donde veíamos a Nacho Ares, toda una eminencia en el estudio de la historia, realmente impresionado, realmente sobrecogido. ¿Qué está pasando? Lo descubrimos en unos minutos.